Vio Juan el Bautista a Jesucristo que venía hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por el que yo dije: detrás de mí viene alguien que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado en Israel. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas bajar el Espíritu y quedar sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que es el elegido de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. El Cordero es el signo del perdón, de la unidad y de la reconciliación. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 18 de enero, año 2026. Nuestra santa para hoy está ubicada en Hungría y está corriendo el siglo XII de la historia. Nuestra santa es Santa Margarita de Hungría. Es una religiosa dominica y en el momento de la canonización el Papa Pío XII en la homilía decía: ella es la mediadora de la tranquilidad y de la paz. Fue princesa de Hungría, hija del rey Bela IV y de María Láscaris, quien por su parte era hija del emperador de Constantinopla y tenía el título de princesa de Nicea. Una princesa, Margarita, nació en el año 1242 y cuando tenía solo un año de nacida, el ejército mongol invadió su país, llegó la tristeza, el hambre y la destrucción. La jovencita fue llevada y dejada allí. Cuando tenía 3 años se la confiaron a las hermanas dominicas de Veszprém y a los 12 años la trasladaron al nuevo monasterio que el Papa mismo de ella había edificado en una isla del Danubio, que está cerca de la ciudad de Budapest. En ese monasterio la santa pasaría el resto de su vida. Profesó sus votos ante Fray Humberto, general de la Orden de los Predicadores Dominicos. Enamorada de su vocación, de su misión, de su patria, comenzó a trabajar por la paz y la tranquilidad en su nación y lo logró. Con la ascesis conventual, el silencio, la oración, la penitencia y armonizando la paz, la valentía para denunciar las injusticias y el afecto a sus compañeras, a las que sirvió con mucha humildad. El claustro, el convento, se convirtió en un lugar perfecto para que Margarita viva y se desviva por sus padres. Jesús y la Virgen habrían de escuchar sus oraciones. Trabajó intensamente por la paz de su nación. Nuestra querida santa descansó en la paz del Señor cuando tenía 28 años de edad, un 18 de enero del año 1270. Santa Margarita de Hungría, mediadora de la paz. El Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero? Es el signo del perdón, de la unidad, de la reconciliación.
A San Juan Bautista le corresponde esa hermosa misión de presentar el Cordero de Dios a la humanidad, de decirle a la humanidad, Él es el que tenía que venir, Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, y Él es la persona ideal que va a bautizar con agua y con el Espíritu Santo. Él es el que viene a salvar la humanidad. Juan el Bautista es el que presenta propiamente al Hijo de Dios y lo presenta como el Cordero. Y eso va a significar una cantidad de enseñanzas muy buenas para nosotros los católicos. Entender quién es Jesús de Nazaret, cómo lo presenta San Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Dios enseña que no hay obstáculos para aquella persona que tiene fe. Lo fundamental es que la persona sea una persona de fe. Fe significa que crea directamente, que no tenga dudas, que no tenga que apoyarse en tal o cual circunstancias para decir que sí. No, simplemente cree, directamente cree y acepta. Y la persona que cree entiende perfectamente las cosas, rápidamente. Entonces una exigencia es que sea una persona de fe. Y cuando es una persona de fe, no hay obstáculos, aparecen las esperanzas, que la persona se comporta de acuerdo a los mandatos del Señor, aprende en la vida a caminar de la mano del Señor. Un buen ejemplo de una persona de esa calidad de fe es San Juan el Bautista. San Juan el Bautista fue tan perfecto en todo lo que hacía que llegaron a confundirlo con Jesús de Nazaret. Era supremamente bueno, muy perfecto. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, al Hijo de Dios y al Cordero de Dios. Hay un santo muy elocuente en la historia y lo llaman así el hombre de la boca de oro, y le tenían ese nombre por lo sabio, elocuente y la manera de hablar. Por eso le decían San Juan el Crisóstomo. San Juan Crisóstomo decía, siempre que seamos corderos, venceremos. Aunque estemos rodeados de lobos, conseguiremos superarlos. Jesucristo es el Cordero, es el modelo de la bondad, la justicia, la caridad y la benignidad. Esa sería la máxima para hoy domingo. Jesucristo es el Cordero, es el modelo de la bondad, la justicia, la caridad y la benignidad. Cuando arranca como Cordero, vence cualquiera que se le presente. Cualquier persona que le tenga envidia, que lo persiga, que no le parezca bien, cualquiera que lo ataque será vencido. Cuando la persona sea Cordero, ese es el Cordero, es el modelo de la persona que cree mucho en Dios, que se afianza en Dios y que deja que Dios tome las decisiones. El Cordero ha sido signo de unidad, de perdón y salvación. Esa palabra Cordero bíblicamente es un signo de unidad y de perdón. Dios tomó la decisión de liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios y ordenó que cada familia sacrificara un cordero. Cuando se trata de liberar la gente, las familias, el asunto está complicado. A Dios se le ocurrió liberar de la esclavitud de los egipcios y se le ocurrió liberarlos presentando la figura del cordero, y les dijo que cada familia sacrifique un cordero. Con ese gesto fueron salvados todos los israelitas, que sacrifiquen un cordero en nombre de Dios. Eso está en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Entonces Dios concluye la alianza con el signo del cordero. El pueblo le responde a Dios: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer lo que usted diga. Esa es una persona de fe. Lo que usted diga lo vamos a obedecer. Libro del Éxodo, capítulo 24. Para la Iglesia Católica es muy importante el Cordero Pascual. Si viene desde ahí atrás, la liberación de los egipcios, la estabilidad del pueblo de Israel,
Y para la Iglesia Católica le quedó la posibilidad de que es el Cordero Pascual, y así lo presenta la Iglesia Católica. Él es el Cordero, es que el que quita el pecado del mundo, el que se sacrificó por la humanidad, el que dejó la redención. Y dijo: el que beba de esa sangre y el que coma de esa carne tendrá la vida eterna. Entonces Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan capítulo 21. Es el siervo doliente. Isaías capítulo 53. Él es el siervo, el que carga con nuestros pecados. Isaías capítulo 53. Entonces podemos sintetizar diciendo que toda la vida de Cristo está en servir y dar vida, en rescate por los demás. Él es el Cordero, el que vino a servir, el que vino a salvar, el que vino a perdonar. Evangelio de Marcos capítulo 10. La Iglesia está llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra. La Iglesia, carta a los Gálatas capítulo 4, y así se la describe. A la Iglesia está llamada la Jerusalén de arriba y como la esposa inmaculada del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. A la Iglesia Católica le decimos: es la esposa inmaculada del Cordero. Y en la comunión de la Eucaristía, nosotros los católicos, la persona es admitida al festín de las bodas del Cordero. Y el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, presenta a los asistentes: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bien interesante el tema. Cristo es el Cordero. Cordero es signo de perdón, de unidad, de reconciliación. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.